Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana y qué privilegio es poder venir juntos y estudiar juntos la palabra de Dios y poder estudiar así, ya finalizando y terminando con nuestro eh, estudio que comenzamos ya hace varios meses atrás, con este estudio de nuestro extraordinario Dios, viendo lo que son los atributos de Dios, las características de Dios, el carácter de Dios. Y voy a tan solo mencionar así rápidamente lo que hemos estado viendo, porque ya estamos llegando al final. Para aquellos también que van a ver este estudio a través de YouTube, les doy un saludo, un cordial saludo. Mi nombre es Henry y es un privilegio de poder juntos escudriñar la palabra de Dios y ir a través de este hermoso estudio, de así de esa manera poder conocer más acerca de quién es nuestro Dios. Y eso afecta en sí, como yo les decía, tremendamente nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestra comunión que tenemos con Dios, de poder acercarnos a un Dios al conocerlo, de que Él es un Dios dentro de su atributo, de que es un Dios inmutable, o sea, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que no es caprichoso, un Dios que es constante, que es confiable, un Dios que es bondadoso, un Dios en el cual vemos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y bueno, y esas son las cosas que hemos estado viendo en estos meses. Y hoy vamos a ver lo que es la gloria de Dios, este otro atributo. Digo tratar porque es muy difícil de tratar de describir lo que es un Dios que es eterno, un Dios que es infinito. Nosotros siendo seres finitos, siendo seres creados, es tan difícil de tratar de explicar o de describir al Dios que es el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios que vivió desde una eternidad pasada a una eternidad futura para siempre. O sea, y entonces tratar de explicar y de describir la gloria de Dios es algo muy difícil, pero lo vamos a describir la mejor manera es de describirlo a través de cómo Dios manifestó su gloria. Ok, y ya voy a regresar a ese punto y explicar un poquito más lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, ¿por qué no me permiten orar? Y vamos a encomendar este tiempo juntos para que el Señor sea glorificado a través de este estudio en nuestras vidas. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos tantas gracias de que podemos venir delante de tu presencia por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, de saber de que ahora podemos decirte, Abba Padre, nuestro Padre Celestial, de amarte, Señor, de exaltarte, de saber que en este día somos aceptados en el amado, de que podemos entrar, tenemos entrada libre al trono de gracia, la misma presencia de Dios, a este Dios que es glorioso, majestuoso, de poder entrar y estar delante de tu presencia. Qué privilegio, Señor. Sabiendo que es inmerecido de nosotros, pero es por tu gracia, por tu gran misericordia y tu gran amor, al haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de Él, a través de Cristo, podemos tener esa hermosa y preciosa relación ahora de padre e hijos. Señor, te amamos y queremos encomendarte este tiempo juntos. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento y nos haga comprender y también poder vivir tu verdad, vivir tu evangelio, vivir, Señor, esta realidad, Señor, de que ahora somos unos en Cristo, de que ahora tú has decidido, Señor, de hacernos cada día más a tu imagen, Señor. Y esa es nuestra meta, ese es nuestro premio, nuestro deseo, nuestra pasión, Señor. Y te alabamos y te exaltamos y te damos gracias. Y lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces permítanme, vamos a hacer un pequeño tan solo comentario acá de lo que hemos ya visto. O sea, ahí lo tengo en la pantalla, tenemos ahí todos los atributos que hemos estado viendo. Nos hemos concentrado en lo que son 12 de los atributos, o 12 atributos. Aunque el último que vamos a ver la semana que viene es la adoración de Dios, es lo que nos impulsa. Yo creo que una vez que vemos estos atributos y comprendemos quién es Dios, yo creo que nos lleva a arrodillarnos, a ponernos delante de la presencia de Dios y adorarle por quien Él es.
Pero vimos en el primero de aquí en la pantalla, vemos en el primer cuadro, vimos la Trinidad, nuestro Trino Dios, vimos después nuestro fiel e inmutable Dios, o sea que Dios es un Dios que no cambia, después vimos que nuestro Dios es un Dios que es santo, Él es perfecto, Él es hermoso, Él es bello, vimos la absoluta perfección de Dios, vimos también nuestro Dios que es un Dios omnisciente, vimos los tres omnisciente, omnipotente, omnipresente, o sea que Dios está en todo lugar, Dios es todopoderoso, Dios conoce todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Después vimos acerca de que Dios es un Dios de ira también, es parte de su atributo. Vimos también de que Dios es un Dios bondadoso, un Dios que es bueno dentro del sentido de lo que es la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Vimos también que Dios es un Dios soberano, esto lo vimos hace 2 semanas atrás, y después, la semana pasada, vimos de que Dios es nuestro Padre Dios, o nuestro Padre Celestial. Vimos que también eso es un atributo de Dios. Y de todos los atributos de Dios, ese particular es el atributo más íntimo, más tierno, más amoroso, en el cual podemos identificarnos con la deidad, ¿no es cierto? Más allá de que Él es un Dios todopoderoso, que es un Dios majestuoso y glorioso, ¿no es cierto? Podemos ahora identificarnos en una relación personal, en una comunión personal, en una intimidad, ¿no es cierto? De esa relación de familia. Y eso nos lleva de que Dios no es un Dios de lejos, no es un Dios que es demasiado ocupado, como mucha gente tiene un concepto de Dios, de que Dios es un Dios que está muy ocupado. Él es un Dios que no se interesa por mi vida y tu vida, no, al contrario, cuando Él se reveló como nuestro Padre Celestial, y cuando Jesús nos lo revela y nos lo presenta a Él como nuestro Padre Celestial, entonces cambia en sí todo nuestro concepto, ¿no es cierto?, de que aparte de Él ser un Dios inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, todo eso, ¿no es cierto?, que vimos, Él es tu Padre Celestial. Y eso trae un acercamiento, una intimidad, como les decía, un hecho de protección, de provisión, porque eso es lo que hace el Padre protege, el Padre provee, el Padre se interesa por sus hijos. Y bueno, eso es hermoso, porque es a través de eso que podemos comprender un poquito más acerca de quién es Dios, ¿no es cierto? Nuevamente, yo le decía, es tan difícil de que nosotros como seres finitos podamos nosotros tratar de describir al Dios creador del universo, ¿no es cierto? Al Dios infinito. Bueno, pero es a través de los atributos que nos hacen comprender un poquito más acerca de quién es Dios. Muy bien, hoy vamos a ver acerca de la gloria de Dios. Un término, o sea, esto de la gloria de Dios, la palabra gloria en hebreo suele aparecer como esa palabra, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa palabra de la Shekinah, la Shekinah, también que eso significa también gloria, que también esa palabra gloria significa lo que es presencia o esplendor, que nos habla acerca de la presencia de Dios, el esplendor de Dios, la majestad de Dios. La gloria, por eso que yo decía, la palabra gloria es difícil de definir porque se tiene que ver más que poder tratar de describirla. O sea, no sé si me están entendiendo. Por ejemplo, si yo te digo que quiero describir lo que es un baloncesto, yo te puedo describir que es una pelota de hule, es redonda, puedo darte el diámetro, te puedo dar el color, te puedo decir que rebota, puedo describirte muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces ahí tú puedes, una vez que yo te lo describo, tú puedes diferenciar, ¿no es cierto?, lo que es una pelota de baloncesto con una pelota de fútbol, por ejemplo. Entonces, es diferente con la palabra gloria. La palabra gloria no es una palabra en la cual yo la puedo describir de la misma manera que yo te podría describir un baloncesto o una pelota de fútbol. Más bien, la manera que lo describimos es que lo tenemos que ver, porque si entonces hablamos de que la palabra gloria significa presencia, esplendor, belleza, vamos a usar la palabra belleza, porque la gloria de Dios es la belleza de Dios. O sea, si empezamos a empezar a explicar, a tratar de describir la gloria de Dios, es la belleza de Dios. Entonces, y ahí lo voy a tener en la pantalla.
ya vamos a llenar nuestras notas ahí con tratar de definir, ¿no es cierto?, describir la gloria de Dios. Entonces la belleza, yo no puedo decirte qué tan bello es Italia, ¿ok? Porque yo te puedo describir los paisajes. Recuerdo cuando fuimos a Italia hace 2 años atrás, y es describir los paisajes y todo eso, pero es difícil de que tú percibas la belleza. Pero si yo te muestro una foto de Italia, o de cualquier otro pasaje, o este año fuimos al Gran Cañón del Colorado, decir qué hermoso que es, qué impresionante que es, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos al South Rim del Cañón del Colorado, wow, o sea, de ver los colores y lo enorme que es, y la profundidad que es, y la altura en la cual estábamos, ¿no es cierto? O sea, yo puedo decirte qué bello que es el Gran Cañón del Colorado, pero tú no lo puedes, o sea, es difícil describirlo hasta que tú... Y de la misma manera, Dios, la manera que Dios nos hizo comprender un poquito acerca de su gloria fue en las manifestaciones que Él hizo acerca de su gloria. Una de ellas, por supuesto, es la Shekinah gloria de Dios, que bueno, lo vamos a ver ahora en la presentación. Me estoy adelantando un poquito, pero es, por ejemplo, ver esa nube de día que iba delante del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando salieron de Egipto. Era esa columna de fuego de la noche que no solamente iluminaba el desierto, pero también daba calor, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, porque el desierto es un lugar muy, muy frío a la noche, las temperaturas varían muchísimo. Bueno, o sea, vemos la presencia de Dios manifestada a través de en el templo también vemos cuando la nube cubre tanto el tabernáculo de Moisés como también el templo. Bueno, me estoy adelantando, pero eso es lo que vamos a estar viendo en la lección de hoy, en tratar de describir y definir lo que es la palabra, la gloria de Dios. También deriva el verbo gloria en el hebreo, deriva de un verbo en hebreo que significa morar o residir, por lo que también gloria se puede identificar con la morada de Dios. Entonces, cuando hablamos del trono de Dios, ahí está la gloria de Dios, o sea, es el lugar de residencia, es el lugar de morada. Por eso que vemos que después, más adelante, vemos que la misma presencia de Dios se manifiesta, o la gloria de Dios se manifiesta. Cuando hablo de presencia, estoy hablando de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta usando como sinónimo presencia, morada, con la gloria de Dios? O sea, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando también de la presencia de Dios, ¿ok? Y bueno, por eso cuando los evangelios, especialmente en el evangelio de San Juan, nos habla acerca de que cuando vieron a Jesucristo, vieron la gloria de Dios. Aunque estaba velada la gloria de Dios, el esplendor de Dios, porque nadie puede ver a Dios, nadie vio la cara de Dios, ni Moisés pudo ver la cara de Dios. Pero vemos que, bueno, a eso lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando un poquito, pero los quiero preparar, ¿no es cierto?, en el tema, o sea, que vamos a estar viendo. Muy bien. Entonces, bien, ¿qué es la gloria de Dios? Acá vemos en un poquito lo que ya les mencioné y hablé, la gloria de Dios es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos. En otras palabras, todos esos atributos que nosotros estuvimos viendo, el hecho de que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios omnipresente, omnisciente, el hecho de que Dios es un Dios bondadoso, el hecho de que Dios es un Dios santo, perfecto, absolutamente perfección absoluta, santidad absoluta, al punto de que la Biblia nos habla de que Él es santo, santo, santo. Todo el conjunto de todos de los atributos de Dios, de quién es Él, las características de Dios, es lo que es la gloria de Dios. Eso es lo que apunta acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. Nuevamente usamos esta palabra belleza, la hermosura, la belleza de su espíritu, la belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. O sea que si empezamos entonces ahora a pelar las cáscaras de esta cebolla, por decirlo así, tratar de penetrar más profundamente acerca de la gloria de Dios, es eso, ¿no es cierto? Es lo que emana de su esencia misma, de su naturaleza, es la gloria de Dios.
o sea, que emana de su carácter. Es quién es Él, ¿no es cierto? Es la suma, acá hay otra definición, es la suma de lo que Él es. Es decir, la suma de sus atributos, de estos atributos que hemos estado viendo. Y por supuesto que nos quedamos cortos porque hay muchos más atributos más que no hemos visto y no hemos hablado, pero es la suma de lo que Él es. Es decir, la suma de sus atributos y su naturaleza divina. Eso es lo que es la gloria de Dios. Por eso que les decía que es difícil de describirlo, es más bien, vamos a verlo manifestado en las páginas del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Dios manifestaba su gloria y cómo el pueblo de Dios podían conocer o percibir y ver la gloria de Dios. Ok. Otro pasaje, otra mención de la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. O sea, nuevamente, o sea, el hecho de que Dios es un Dios 3 veces santo, Él es un Dios glorioso. Él es un Dios glorioso. Pero vemos nuevamente ese término, belleza. He usado varias veces ese término, porque realmente cuando hablamos de algo que es que tiene gloria en sí, es algo que es bello. A veces ese término de gloria se usa para las personas, para los hombres. Por ejemplo, los reyes, las reinas, se le hablan de que tienen una gloria, ¿no es cierto? La gloria del rey. ¿Qué significa eso? Hablando de los ornamentos. Me viene a la memoria Salomón, cuando hablaban de la gloria de Salomón, ¿no es cierto? Todos querían ver la gloria de Salomón. ¿Qué significa eso? La gloria de Salomón. Los atributos de Salomón. ¿Y cómo lo podían percibir eso? Porque podían ver la vestimenta de Salomón, podían ver las riquezas, los tesoros de Salomón, ¿no es cierto? Eso es lo que apunta, ¿no es cierto? Esa palabra también de gloria cuando se refiere a seres humanos. Pero bueno, ustedes me van entendiendo ese término, lo que significa. Y por supuesto es la manifestación pública de su santidad, hablando de la gloria de Dios, es cuando se manifiesta públicamente, o sea, cuando lo podemos ver, lo podemos percibir, lo podemos ver a través ¿no es cierto? Y por supuesto, eso lo vimos, últimamente lo vimos a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo manifiesta el amor del Padre y manifiesta, ¿no es cierto?, la misericordia, la gracia de Dios a través de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, a través de los milagros, a través de su vida perfecta que vivió, ¿no es cierto? Ahí estaba manifestando la santidad de Dios, la perfección de Dios. Bueno, continuamos nuevamente en lo que es definiendo esta palabra, la gloria de Dios. Acá vemos un pasaje en Levíticos, capítulo 10. Aquí hay un intento de definición usando este pasaje de Levíticos capítulo 10, versículo 3. Ahí lo pueden buscar en sus Biblias, si no, lo tengo aquí en la pantalla. Dios dice que manifestará su santidad a los que están cerca de Él y que ante todo el pueblo será glorificado. ¿Okay? Entonces acá vemos en Levíticos 10:3, dice, como santo seré tratado, dice, en presencia de todo el pueblo, por decirlo de otra manera, seré glorificado. Entonces, el hecho de ver, de comprender y reconocer su santidad, en cierto sentido, ¿okay?, percibirla de esa manera, es ver la gloria de Dios, es ver la gloria que Él tiene, y por lo tanto, Él ser glorificado. Muy bien, entonces ahí empezamos a entender un poquito acerca de lo que nos dice Levíticos, acerca de la manera que comprendemos su gloria, o podemos entender la gloria de Dios, es percibiendo su santidad, como lo dice en Levíticos. O sea que la gloria de Dios, nuevamente repito, usando la palabra belleza, la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza, las múltiples perfecciones de Dios. Nuevamente repito, la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza
de las múltiples perfecciones de Dios. Entonces ahora estamos tratando de definir, ¿no es cierto?, y de entender acerca de lo que significa la gloria de Dios. Para aquellos que se han conectado a través de Zoom, también aquellos que han entrado aquí en la clase, estamos ya culminando nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, acerca de conocer más nuestro Dios a través de conocer las características, el carácter de Dios. Y hoy estamos viendo el último de esos atributos, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Como ya les dije, es la majestad, la belleza de Dios, es la acumulación de todos sus atributos, lo vemos definido de esa manera. Y como les decía, es una palabra difícil de describir, porque se tiene que ver para poder entender. Y es por eso que Dios, a través de sus múltiples diferentes maneras que Él se presentó al pueblo de Israel, y últimamente a través de su Hijo amado Jesucristo, es que podemos entonces comprender un poquito más acerca de lo que es ese atributo de la gloria de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 19, 1 al 4. El Salmo 19, 1 al 4, el salmista ahí nos describe acerca de la gloria de Dios. Fíjense lo que dice. Salmos 19, 1 y 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Se dan cuenta de que la manera de poder entender la gloria de Dios es de percibirla a través de la creación de Dios. Es de percibirla lo que Dios, o sea, cómo Dios ha manifestado su gloria en lo que es en la creación. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, que hay una historia. O sea, cuando miramos los cielos, podemos ver que Dios está está mostrándonos a través de su creación quién es Él. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, tal vez no fueron palabras que se pudieron oír, pero está como gritándonos delante de nosotros el hecho de ver el firmamento, el hecho de ver la creación de Dios, el hecho de ver los cielos. Anuncian quién es Él, anuncian la gloria de Dios. O sea, ahí podemos entender un poquito más. O sea que eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? ¿Qué significa entonces esto del Salmo 19.1? Significa que lo está proclamando, Él lo anuncia fuertemente a través de las nubes, a través de los cielos, a través del sol, a través de todo lo que Él ha creado. Él grita por medio de la extensión azul, por medio del cielo. Entonces, así de esa manera, Dios nos revela su gloria. Ahora bien, ¿cómo Dios ha procurado mostrarnos su gloria? Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de que entremos viendo en el Antiguo Testamento, viendo ejemplos de la Biblia, de la manera que Dios manifestó su gloria. Como les decía, lo manifestó en su creación, lo manifestó en el huerto de Edén, lo manifestó a través del tabernáculo, a través del templo. Pero ahora muy bien, si quieren, bueno, ahí, para aquellos que entraron, les voy a pasar, acá tengo más, ahí está. Ahí les dejo esa última parte donde estaba en la escritura para que puedan llenar los espacios en sus notas. Y mientras que están haciendo eso, les quiero tan solo comenzar que uno de los pecados más, diríamos, grandes que podemos ver en el ser humano es de no reconocer la gloria de Dios. Cuando digo eso, diríamos, esa es la raíz del pecado, de la rebelión del hombre. Y lo podemos ver eso en Romanos. Les voy a leer un pasaje en Romanos, donde nos habla acerca de cómo el hombre, en su
arrogancia, en su pecado, en su rebelión, rehúsa reconocer la gloria de Dios. Como yo le decía, la gloria de Dios es palpable, está anunciada, está proclamada, es como que está gritándonos a todos nosotros, a la humanidad, le está gritando diciendo, yo soy el creador, yo soy glorioso. Y fíjense, en Romanos 1, habla de la ira de Dios, habla de cómo la ira de Dios cae sobre, ¿no es cierto?, una humanidad que rehúsa de ser criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, del Creador. Rehúsan reconocer al Creador, rehúsan reconocer y dar gloria a Él. Fíjense cómo dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios, lo que voy a hacer es, para aquellos que quieren tomar nota, quiero que tomen atención ahora a lo que estoy hablando, porque si no se van a perder. Y después yo les voy a dar para que puedan terminar de llenar. A veces es lo que pasa, nos preocupamos querer llenar las cositas y después nos estamos perdiendo el resto de la clase. Yo les voy a volver a poner en la pantalla los espacios que tienen que llenar. Pero quiero que escuchen bien esta parte, esta porción que voy a leerles. En Romanos, todos estábamos estudiando, por eso pido que traigan sus Biblias, aunque yo tengo el pasaje aquí en la pantalla, a veces tenemos que entrar a escudriñar más en la palabra de Dios y ver dónde nos dice en el pasaje que le estoy refiriendo ahora, es Romanos 1:18, hablando de el no reconocer la gloria de Dios, y ese es el pecado de la humanidad, el pecado, ¿no es cierto?, del ser humano, de que siendo una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, rehúsan reconocer la gloria. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, o sea que detienen con injusticia la verdad, o sea que están rechazando la verdad que está delante de ellos a través de la creación, a través de lo que Dios nos ha mostrado en su gloria, en lo que es en su creación. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera Dios lo manifestó? En su creación, ¿cierto? Cuando vemos las galaxias y vemos las estrellas de noche, cuando vemos la hermosura de los paisajes, de la creación misma de Dios, lo complejo que es el cuerpo humano y todo eso que podemos nosotros de empezar a enfocarnos acerca de la creación de Dios, es de la manera que Dios se manifestó, ¿ok?, a la humanidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, acá hablamos de que Él es un Dios omnipotente, ¿no es cierto?, sus atributos y deidad se hacen claramente visibles, o sea, todos estos atributos, la gloria de Dios, nuevamente lo quiero centrar en el tema de hoy, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios, todo lo que es la gloria de Dios, la suma de todos sus atributos, ¿no es cierto?, el poder, la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la humanidad no tiene excusa. El ateo que dice que Dios no existe, no tiene excusa de decir eso, porque claramente la creación misma está clamando, proclamando, anunciando, gritándonos, diríamos, para decir, hay un creador que creó todas estas cosas y Él es glorioso y a Él debemos de dar la gloria. ¿Ok? Bueno, y él continúa diciendo, Pablo continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿se dan cuenta? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron cambiaron la gloria de Dios, no reconocieron la gloria de Dios, la majestad, la belleza de Dios. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos. En otras palabras, empezaron a adorar y dar más gloria a la creación misma, ¿okay?, que al Creador. Y eso es lo que exactamente está ocurriendo hoy en día. Hoy vemos claramente eso, de cómo en la vanidad del hombre, en su rebelión, en su pecado, rechazan, o sea que pueden ver la verdad, pueden
pero la rechazan, injustamente rechazan la verdad que está anunciada, como lo vimos en el Salmo 19. Bueno, vamos a continuar. Quería entonces solo leer eso de cómo hoy en día la humanidad ha rechazado la gloria de Dios que está presente a través de su creación. Pero, ¿de qué manera entonces Dios ha procurado mostrarnos su gloria? Porque yo les decía, la palabra gloria es una palabra muy difícil de describir, pero la única manera que, es como decir, descríbeme la belleza. Lo vuelvo a repetir para aquellos que entraron después en la clase. Yo explicaba al principio de la clase de cómo describimos la palabra belleza. No hay manera de describir la palabra belleza, la única manera que se puede describir es mostrándola. Porque yo puedo decirle, el Gran Cañón del Colorado es tan bello, pero te puedo tratar de explicar las montañas, pero no puedes percibirlo hasta que tal vez no veas una imagen. Y de la misma manera, Dios, siendo un Dios que es eterno, infinito, de la manera que Él nos muestra su gloria, o nos trata de que nosotros comprendamos la gloria de Dios, ese peso de gloria, esa hermosura, la belleza, lo que Él es, la suma de todos sus atributos, todo eso que hablábamos, ¿no es cierto?, es mostrándonos. Y de ahí viene lo que es esa palabra de teofonía. Esa palabra teofonía es una palabra que significa lo que son las apariciones de Dios, estas imágenes de Dios, porque aunque Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu, y nadie ha visto el rostro de Dios, vemos que Dios tuvo apariciones. Cuando leemos acerca del ángel de Jehová, ¿no es cierto? Algunos dicen que eso es una teofonía, es una aparición de Dios. Algunos también dicen que ese ángel de Jehová es una preaparición antes de la encarnación de Jesucristo mismo también. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero vemos el primero de ellos, que la gloria de Dios está manifestada no solamente en la creación, pero también después de la creación, después de que Dios crea el universo, el mundo, y crea al ser humano, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza suya, lo vemos que también esa gloria se manifiesta en el huerto del Edén. No vamos a entrar mucho en este tema, pero quiero tan solo mencionarles que en Génesis vemos que de alguna manera Dios se presentaba y se les presentaba a ellos. No sabemos exactamente de qué manera Dios se les presentaba a ellos en el huerto, pero vemos que la gloria de Dios estaba presente en el mismo comienzo del huerto del Edén. Estaba en ese mismo Edén. Dios se manifestó a sí mismo a Adán y Eva, quienes vivían en su presencia y disfrutaban su comunión. Vemos eso claramente, de que Dios caminaba con ellos. Nuevamente, no sabemos de qué manera Dios se manifestó con ellos ahí en el huerto de Edén, pero había una comunión íntima, había una unión ahí con Adán y Eva, al punto de que cuando después Adán y Eva cayeron en el pecado, ellos se tienen que esconder de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios es quien los busca a ellos. Y bueno, pero vemos claramente que Dios estaba con ellos en una comunión íntima en ese huerto. Y eso era la gloria de Dios. Como yo les dije anteriormente, cuando hablamos de la gloria de Dios significa también la presencia de Dios. O sea, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Cuando hablamos del lugar de la morada de Dios, es la gloria de Dios. Cuando hablamos de la majestad de Dios, la belleza de Dios, la hermosura de Dios, el poder de Dios, es la gloria de Dios. Okay. Muy bien. Es probable que Dios les revelase su gloria a ellos de una manera visible. Realmente no sabemos, no nos dice Génesis, pero en una manera que era palpable, era visible, que Adán y Eva podían percibir y ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de otras maneras, ¿por qué se tuvieron que esconder? Porque ellos antes percibían, ellos habían visto, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, la presencia de Dios, teniendo ellos comunión ahí en ese jardín, en el huerto del Edén. Y Dios se revelaba a través de una luz brillante llamada, o sea, podemos verlo que en el Antiguo Testamento Dios, vemos que Él se revelaba a través de una luz brillante llamada la Shekinah, como ya les dije, que también es sinónimo de la gloria de Dios, esa Shekinah de Dios.
ese término, esa palabra, viene de la palabra gloria. Acá vemos una imagen, bueno, es un dibujo, ¿no es cierto?, de que cuando están en el desierto, ¿no es cierto?, es el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo cual él recibió todas los planes y los planos, diríamos, del tabernáculo cuando estuvo en el monte Sinaí. Vemos claramente que ahí vemos que la gloria de Dios, la Shequina, la luz brillante, el fuego, ese humo, cubría lo que era el propiciatorio, y ahí se presentaba Dios. Dios tenía comunión con Moisés sobre el propiciatorio, entre medio de los dos querubines. Estamos hablando del arca, el arca del pacto, ¿no es cierto? Imagínense, no tengo una foto, no tengo diríamos, una representación, un dibujo del arca, pero esa arca del pacto hecha de oro, ¿no es cierto? Y había dos querubines con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, que era la parte que, diríamos, la tapa del arca. Y ahí se rociaba la sangre. Y ahí donde Dios tenía comunión con Dios, sobre ese propiciatorio. Cristo fue nuestro sacrificio. Entonces podemos ahora nosotros también tener comunión con él. La presencia de Dios es a través ahora de tener una relación personal, ¿no es cierto?, con Cristo. Bueno, me adelanté un poquito ahí, pero muy bien. La gloria de Dios se manifestó en el monte Sinaí. Ahí vemos esa primera manifestación donde vemos, no es la primera, perdón, vemos de la manera que Dios se manifiesta en el monte Sinaí, cuando se le manifiesta la gloria a Moisés. Ahí lo podemos ver en Éxodo capítulo 33 y 34. O sea, no vamos a leer todo lo que es Éxodo 33, 34, pero voy a ir leyendo algunos pasajes ahí de Éxodo, que es precisamente cuando llegan al monte Sinaí. Por supuesto, Dios va a entregarles las tablas de los 10 mandamientos, pero ahí vemos cómo Dios manifiesta su gloria ahí en ese monte. Dios promete a Moisés que su presencia iría, ahí nuevamente, cuando hablamos de la gloria de Dios, que estamos hablando también de qué? De la presencia de Dios. ¿Okay? Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando también de su presencia. Dios promete a Moisés que su presencia iría con él. Éxodo 33, 14, lo tengo aquí en mi Biblia ya marcado, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea que él quería estar seguro de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios iba a acompañarlos, que Dios iba a ir delante de ellos. Y en todo eso, Moisés todavía quiere algo que les asegure a ellos de que Dios iba a cumplir esa promesa. Y es ahí que le pide que le muestre su gloria. O sea, que Moisés quería alguna clase de prueba, ahí lo tienen en sus notas. O sea, que dentro de todo eso, que a pesar de que Dios le manifestó su gloria a través de las plagas de Egipto, a través de abrir el mar rojo, a través de todas las manifestaciones de su gloria, nuevamente, todo eso son manifestaciones de su gloria, los milagros y todo eso son manifestaciones de su gloria. ¿Se dan cuenta cómo tratamos de describir la palabra gloria de Dios a través de muchas maneras de describirlo, a través de la manera que Dios se manifestó a su pueblo? Y bueno, y vemos que Moisés pide una prueba visible para verificar, ¿no es cierto?, que el Señor en realidad estaría con él, o sea, lo que acabo de leerles. Y en Éxodo 33, 18, él entonces dijo, o sea, Jehová le dijo, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea que después de que Dios le promete que iba a estar con ellos, que iría delante de ellos, estaría con ellos, Moisés le pide una prueba más. Dice, muéstrame tu gloria. Y Dios no le rehúsa mostrar su gloria. La única diferencia es acá que no le muestra completamente la plenitud de su gloria, ni le muestra su rostro, sino que tan solo le muestra lo que son sus espaldas y lo tiene que cubrir en una peña, en una roca, ¿no es cierto?, ahí en el monte Sinaí. Pero bueno, algo vamos a ver eso. Pero acá le muestra, entonces vemos que Moisés le pide que le muestre su gloria, y acá vamos a ver qué es lo que Dios le muestra a Moisés. Dios le promete mostrar su gloria a Moisés, ¿de qué manera? ¿Okay?
¿De qué manera le muestra su gloria? Acá lo vemos en Éxodo 33, 19, 23. Lo tengo en la pantalla, lo voy a leer también acá en mi Biblia, pero ahí en el 33, 19, ahí le dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Se dan cuenta? Cuando dice toda mi bondad, está hablando de sus atributos, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los atributos de Dios es la bondad, de que Dios es un Dios bondadoso? Eso es una de sus características, de su carácter, de quién es Él. Él es un Dios bondadoso. Dice, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Se acuerdan que los nombres del Señor también están ligados a su carácter, a sus atributos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Por eso tienen que estar acá en la clase todos los domingos. Pero si quieren saber más acerca de este estudio, yo lo subí ya a un canal de YouTube y ahí están todos los estudios, están ahí de todos los atributos. Entonces, volviendo a esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que la manera que nosotros, seres finitos, seres humanos, del cual, cómo podemos comprender a un Dios eterno, a un Dios infinito, a un Dios que es supremo, es majestuoso, glorioso, el creador del universo y todo eso? Bueno, Él nos dio nombres, de que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. O sea, de empezar a comprender un poquito más acerca de quién es Él, de que Él es Jehová Shammah, siempre presente. Y eso apunta a el ser omnipresente, ese atributo que estudiamos acerca de Él, que tiene todo conocimiento, ¿no es cierto? Y eso trae un consuelo y nos afirma nuestra fe de saber que Dios conoce todas las cosas. Y cuando aún yo no conozco y desconozco el porqué de ciertas situaciones de mi vida, puedo entonces anclarme en quién es Él. Entonces, nuevamente, acá nuevamente volviendo al pasaje de Éxodo 33 que estamos viendo. Entonces, Él les proclama el nombre del Señor. Nuevamente lo conecto eso con los atributos de Dios, de la manera de que el pueblo pudiera comprender un poquito acerca de quién es Dios, este eterno Dios que se manifestó a ellos. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, o sea que lo tuvo que ocultar, cubrir, ¿no es cierto? Y sucederá que al pasar mi gloria, o sea, la presencia de Dios, y diríamos que la esencia misma de su presencia está en su rostro. Y quiero hacer un paréntesis acá. Cuando habla de rostro y de cara, de manos, esos son términos antropomórficos, o sea, son términos humanos, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Pero nosotros, para poder comprender, ¿no es cierto?, la Biblia habla mucho en ese término antropomórfico, términos humanos, o sea, que habla que Dios, la mano de Dios, ¿no es cierto?, habla del rostro de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es para que nosotros podamos relacionarnos, poder comprender, ¿no es cierto?, acerca de quién es Dios. Pero bueno, habla de su rostro, hablando de la esencia misma de su naturaleza que emana en el ejemplo acá habla de su rostro. Es como nosotros tratar de ver el sol. ¿Quién puede poner sus ojos y mirar el sol? ¿Quién ha podido ver el sol? Nadie puede ver el sol. O sea, percibimos el calor, percibimos la brillantez del sol. Los astrónomos pueden ver las llamas de fuego con ciertos filtros y telescopios que pueden ver, pero nadie puede ver el centro, diríamos en sí, el sol mismo, porque quedaríamos ciegos, ¿no es cierto? Por eso dicen cuando hay un eclipse solar, tenemos que poner ciertos lentes y bueno. Pero el punto que quiero llegar, usando un ejemplo de la creación, el sol, ¿no es cierto?, que es tan solo un pequeño, diríamos, ejemplo de lo que reflejaría el reflejo, diríamos, de la brillantez y de la luz y del esplendor de Dios, de que nadie puede ver, es el ejemplo que acá vemos de Moisés, ¿no es cierto? Bueno, dice, terminando en el versículo 23, después apartaré mi mano, usa términos humanos, o sea, de mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. O sea que, nuevamente, nadie puede ver la gloria de Dios en su plenitud en sí. O sea, nadie puede ver el rostro de Dios en su plenitud. Solamente a través de Jesucristo, ¿no es cierto?
ahora podemos ver, porque la segunda persona de la Trinidad, Él veló esa gloria en un cuerpo humano, para que nosotros aún más podamos comprender acerca de quién es nuestro Dios, y pudimos percibirlo, pudimos abrazarlo, hablando de, por supuesto, aquellos que vivieron y estuvieron con Jesús, pudieron percibir y ver los milagros de Dios, pudieron ver la santidad de Dios a través de Jesucristo. Eso fue, diríamos, últimamente, esa es la revelación máxima de quién es Dios. O sea, Dios, vemos cómo Él se va manifestando a través de la Shekinah, de la gloria, la nube y todo eso, pero nada de eso puede compararse, bueno, diríamos, es una preparación para llevarnos a lo que no se puede comparar, de poder verlo a través de la persona de Jesucristo, de ver la gloria y ese es el último punto que tengo acá en la lección, de que la gloria de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, y ahora lo vamos a ver. Okay. Voy a apresurar un poco por el tiempo, porque si no, pongo a hablar demasiado y nunca termino después. El resplandor de Dios, acá tengo los 3 puntos, el resplandor de Dios es como la brillantez del sol, lo que yo les decía, nadie puede ver el sol en sí, de igual manera es la gloria de Dios en sí, no lo podemos ver en su plenitud, así que Dios tuvo que ocultar a Moisés ahí en una peña. Pero lo interesante que ocurre acá es de que después de que Moisés tiene esa experiencia y todo eso, en el versículo 29 más adelante nos habla de que cuando Moisés desciende del monte Sinaí, ¿qué pasó? Estaba reflejando, fue tanto la gloria de Dios, que su piel misma empezaba a emanar, ¿no es cierto?, un reflejo, un pequeño reflejo de la gloria que él había presenciado, él había tenido en ese monte Sinaí. Es como esos juguetes, me acuerdo cuando era chico, bueno, también con los chicos jugábamos esos juguetes de fosforescente, ¿no es cierto?, que uno los pone en la luz, ahí los pone en la lámpara por un tiempo y después lo saca y apaga todas las luces y se pone súper brillante. En sí ese juguete o ese artefacto, lo que sea lo que es, no está emanando luz, está tan solo reflejando o la luz que fue absorbida, ¿no es cierto?, a través de ciertos químicos y productos que se ponen en el plástico y todo eso, que absorbe, ¿no es cierto?, y retiene por un pequeño tiempo, por un corto tiempo, retiene esa luz, ¿no es cierto?, y después teníamos que volverlo a poner en la misma. De la misma manera fue con el resplandor que Moisés, cuando bajó así del monte Sinaí. Dios decidió hacer a Moisés bajar del monte con un pequeño resplandor de su propia gloria, y eso lo vemos en Éxodo 34, 29, y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés, no sabía él, que la piel de su rostro resplandecía y después de que hubo hablado con Dios. O sea que estaba emanando la gloria de Dios. O sea, estaba el resplandor. Es como la luna no tiene en sí luz, lo único que hace es refleja la luz del sol. Y de la misma manera vemos acá en esto. Bueno, ahí tengo otro punto que no lo leí. La gloria de la creación no es sino un leve reflejo de la plena gloria del Creador. Usando el ejemplo que les di del sol, ¿no es cierto? Que nadie puede ver el sol directamente, sino sin quedar ciego. Y la misma creación nos da un pequeño reflejo, ¿no es cierto?, de lo que es la gloria del Creador, la gloria de Dios. Bueno, están comprendiendo un poquito mejor, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo que puedo para comprender la definición de la gloria de Dios. O sea, nuevamente, lo vamos a entender más a medida que vemos las manifestaciones, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios en la Biblia, como lo estamos viendo ahora. Pero vemos que es relacionado a su presencia, la morada de Dios, la gloria de Dios es relacionada a su trono, a su presencia, a su morada, donde se encuentra Dios, es la belleza de Dios, la manifestación de su poder. Todo eso refleja, emana de su gloria. ¿Ok? Es lo que Él es glorioso. Dios también reveló su gloria en el tabernáculo. Lo vemos paulatinamente, empezamos a ver cada vez más apuntando a quién, a Jesucristo, porque vemos que el tabernáculo es un tipo de Cristo también. Bueno, no voy a entrar, hice un estudio hace años atrás acerca del tabernáculo de Moisés, pero no vamos a entrar en ese tema ahora, pero el tabernáculo es un tipo de Jesucristo. Era todo en preparación, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo iba a venir. Bueno,
Dios se manifiesta sobre el propiciatorio, donde habita la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, esta brillantez, esta nube, este fuego que descendía. Era el lugar, era sobre el arca, ¿no es cierto? En el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba ahí. Pero con Moisés era muy diferente. Con Moisés él hablaba directamente, siendo Moisés un tipo de Jesús también, ¿no es cierto? Dios hablaba directamente con Moisés, ahí justamente en el propiciatorio, en ese lugar santísimo. Éxodo 25-22 nos dice acerca del propiciatorio, en ese lugar donde Dios se encontraba. Dice, allí me encontraré contigo, hablando con Moisés, de sobre el propiciatorio y de entre los dos querubines, lo que yo decía antes, que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Ok, ¿se dan cuenta de lo que significa entonces la gloria de Dios? Es un lugar donde está la presencia de Dios. Vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir nuevamente, ¿no es cierto? Es donde Dios se encuentra con Moisés. Entonces vemos que la gloria de Dios es la misma presencia de Dios. ¿Ok? Entonces vemos eso. También vemos que la gloria de Dios se manifiesta en el templo. O sea, tabernáculo fue, ¿se acuerdan? El tabernáculo fue ese templo temporal o transitorio, móvil, que se movía en el desierto, pero después finalmente se construye un templo para Dios, en un lugar fijo, que fue en Jerusalén, ya cuando entraron en la tierra prometida años y siglos después, ¿no es cierto? El rey David construye el primer templo. Okay. Y bueno, porque hasta ese tiempo no había un templo fijo, diríamos, establecido, sino que, pero ahora vemos que también la gloria de Dios se manifestó en ese templo. La gloria de Dios se presentó como una nube que llenó la casa de Jehová. Bueno, hay pasajes, no hay mucho tiempo de ver cada uno de estos pasajes. Tengo el de Ezequiel 9:3 y 10:4. Hay varios pasajes acá de la gloria de Dios donde Dios nuevamente se presentaba entre medio de los dos querubines del propiciatorio del arca del pacto. ¿Okay? Y algo interesante, porque a medida, y paréntesis, ¿okay? Quiero que me presten atención. Yo sé que voy demasiado rápido en esto, porque vamos a ver que a medida que el pueblo de Dios se iba alejando de los caminos de Dios, el pueblo de Dios se rebelaba en contra de Dios, la presencia, la gloria de Dios, la presencia de Dios se iba alejando también. Ya no se presentaba más sobre el tabernáculo, perdón, sobre el templo, sobre los querubines. La gloria de Dios, esa nube, esa presencia se iba moviendo hasta después moverse fuera de la ciudad. Y vemos que era, eso es lo que nos enseña de ver de cómo el pecado estaba alejando, ¿no es cierto? Y no podía, la presencia de Dios no podía estar en medio de un pueblo rebelde y pecaminoso. Y vemos que eso es lo que ocurría. La gloria de Dios, Icabú, cuando se acuerdan, cuando en el tiempo de Samuel, cuando Samuel era joven, vemos Elí, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, cuando habían tomado el arca del pacto como un amuleto de la suerte, o como algún tipo de, ¿me entendéis? Pensando que podían manipular a Dios, ¿no es cierto? Y podían tal vez, que podían manipular a Dios como las naciones paganas hacían con sus dioses falsos, ¿no es cierto? De que el Dios de Israel iba a ser el Dios eterno, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, podía ser de alguna manera, ¿no es cierto? En sus mentes tan así pequeñas, que Dios podía ser manipulado y manejado como los dioses falsos. Y sacaron el arca para ir delante cuando estaban peleando contra los filisteos. Y vemos que los filisteos después capturan el arca. Dios se había alejado. ¿Y qué ocurre? O sea, ahí sale la palabra, lo que es Icabú, que es la gloria de Dios se ha apartado. O sea, la presencia de Dios se había apartado. Y eso es lo que hace el pecado, ¿no es cierto? El pecado nos alejó de la presencia de Dios, todos nosotros. Y la única manera de volver a tener comunión, relación y comunión con Dios es a través de un mediador, es a través de aquel que fue nuestro propiciatorio, de aquel que derramó su sangre, como en el Antiguo Testamento se derramaba sobre el arca del pacto, sobre la tapa. Cristo derramó su sangre para el perdón de tus pecados y mis pecados, para que entonces nosotros, a través de la fe en Él,
podamos nosotros tener nuevamente, disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Bueno, me estoy adelantando un poquito de lo que vamos a hablar acerca de... Pero ahí entonces vemos, me voy a adelantar un poquito por el tiempo, pues ya son las 12. Años después la palabra nos dice que por causa del pecado del pueblo, Dios apartó su gloria del templo. Entonces se van dando cuenta, en tratando de definir la palabra, la gloria de Dios, esa es la misma presencia de Dios, ¿no es cierto?, que vemos de cómo se manifestaba en el pueblo. Ahora bien, vemos que la gloria de Dios, últimamente, o sea, es la manera más hermosa y más preciosa que vemos en que la gloria de Dios se manifiesta es a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Okay? La gloria de Dios en Jesucristo. O sea, que la gloria inaccesible de Dios se ha acercado a nosotros en Cristo. Lo que era inaccesible en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que nadie podía ver, como Moisés, ¿no? Ni Moisés podía ver el rostro de Dios. Ahora sí podíamos ver el rostro de Dios, velado, ¿no es cierto?, en la encarnación, en la persona de Jesucristo. Podemos ahora contemplarla y amarla sin ser consumidos por ella. Jesús ha mostrado esta gloria por sus milagros, por su santidad perfecta, y lo vamos a ver ahora en la transfiguración, en la resurrección, en la ascensión, y en su segunda venida vamos a ver también la gloria de Jesucristo. Muy bien. Voy demasiado rápido, ¿me están entendiendo? ¿Están conmigo? Ok. La gloria de Dios se manifiesta en la persona de su Hijo Jesucristo. Okay, ahí entramos en esa parte. O sea, lo que yo les decía, de que la gloria de Dios, la presencia de Dios, ahora se manifiesta en la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo. Dios encarnado. Okay. Y entonces, segunda de Pedro, años después, él nos recuerda del evento o de lo que él fue testigo, ¿no es cierto?, cuando él juntamente con Jacobo y Juan, Dios los lleva, creo que es Mateo 17, sí, Mateo 17, en el monte de la transfiguración, Dios les muestra un cachito, eso es un término muy argentino, es un poquito le muestra de lo que es la gloria de Jesucristo antes de la encarnación, y la gloria de Jesucristo que va a ser ahora en su segunda venida. ¿Okay? Quiero que tengan eso presente. O sea, les muestra la gloria de la segunda persona de la deidad. Y Pedro dice en segunda de Pedro, ahí está en la pantalla, 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. O sea, acá está diciendo, esto no son invenciones ficticias y fábulas esto es realidad, yo lo testifiqué, él dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué se está refiriendo acá en segunda de Pedro? En la epístola de segunda de Pedro. Pedro se está refiriendo al monte de la transfiguración, al igual que Juan. Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, apóstol de Jesucristo, en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. La presencia misma de Dios habitó entre nosotros. ¿Ve la gran diferencia acá? Lo que antes Moisés no podía percibir, o sea, de que él quería ver la gloria de Dios y tan solo le mostró las espaldas y lo tuvo que ocultar en la peña. Ahora podíamos nosotros abrazarlo, y tomarlo en nuestras manos y palparlo, porque la gloria estaba velada en el cuerpo, o sea, en lo que es en la encarnación. Pero vimos, dice acá, y se habitó entre nosotros y vimos su gloria, Juan está diciendo. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Qué se estaba diciendo Juan acá? Juan está recordándose, como Mateo 17 nos dice, cuando él estuvo en el monte de la transfiguración, y no es cierto, y se presentó. Bien, lo voy a... sí, Mateo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, y a su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, dice. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les apareció Moisés y Elías y hablaron con él. Bueno, eso es lo que acá Juan y lo que Pedro también están recordando y están diciendo, hey, nosotros fuimos testigos de la manifestación de Jesús, ¿no es cierto? Siendo Dios encarnado. Muy bien, vamos a seguir. La gloria de Dios en Jesucristo. Nuevamente,
¿Cómo vemos la gloria de Dios en Jesucristo manifestada? Bueno, como ya les dije, siendo Dios encarnado, la gloria de Dios se manifestó en que pudimos ver en el cuerpo de un ser humano, en aquel que fue perfecto, que tomó tu lugar y mi lugar, representándonos a nosotros. Él siendo el segundo Adán, él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y él manifestó la gloria de Dios a través de su perfecta santidad. Él vivió la vida perfecta. Y de esa manera él manifestó, la gloria de Dios. Ahora la gloria de Dios, esa gloria de Dios, a través de los milagros también, yo les mencioné anteriormente, a través de los milagros de Dios también manifestó la gloria de Dios, el poder de Dios. Y por supuesto, a través de la resurrección, como les decía anteriormente, y en su ascensión y en su segunda venida también, la gloria de Dios va a ser manifestada, o sea, la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros ahora? Porque he dicho todo esto y ustedes dirán, bueno, ¿cómo eso se aplica para ti y para mí? Bueno, se aplica para ti y para mí porque ahora todos nosotros que somos seguidores de Cristo y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora somos hijos e hijas de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, sellados con las arras con la garantía del Espíritu Santo. Ahora tenemos comunión con Dios. Podemos ahora, como dice Hebreos, de entrar, dice, confiadamente al trono de gracia, de estar delante de la presencia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, ahí está la gran cosa. Entonces, ahora bien, siendo nosotros que somos seguidores de Cristo, la manera que desplazamos ahora o manifestamos la gloria de Dios y le glorificamos a Él, porque cuando demostramos la gloria de Dios, estamos glorificándole a Él, dándole honor a Él, diciendo, Dios, tú eres el Dios glorioso. Y lo único que mi vida puede hacer ahora, al ser yo un seguidor tuyo, es de reflejar, ahora voy a usar la palabra, reflejar su gloria. ¿Y qué significa reflejar su gloria? Como Moisés, la luz y todo eso. Bueno, sí, es reflejar la luz del Evangelio, la luz del poder del Evangelio, el testimonio de nuestras vidas ahora. Es lo que manifestamos cuando nosotros nos movemos a misericordia y en amor, cuando demostramos entonces nuestra obediencia hacia Él, estamos demostrando la gloria de Dios. Cuando nuestras vidas están siendo transformadas de lo que somos, ¿no es cierto? Y lo que no queremos ser ya más, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta de tantas áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, de que Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando y nos está cambiando a ser más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando eso está ocurriendo en tu vida y en mi vida, entonces estamos demostrando la gloria de Dios. Amén. Entonces, ahora la gloria se despliega en Cristo en la iglesia. Ahí es el punto que quería llegar. Ahora manifestamos la gloria de Dios, la gloria de Cristo. La gloria de Dios se manifiesta a través de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí dice en Efesios 3:21, ahí dice, a Él sea la gloria en la iglesia, Cristo, ¿no es cierto? Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. O sea que nuestro propósito como seguidores de Cristo es de no vivir para nosotros mismos, sino para radiar la gloria de Dios. ¿Ok? Y nuevamente, ¿cómo radiamos esa gloria de Dios? Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando manifestamos y nos movemos en el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, todas esas características del carácter de Cristo en nuestras vidas se van manifestando por medio del poder del Espíritu Santo? Es Dios quien hace la obra en nosotros, no es por tu propio esfuerzo ni por tus propios medios, sino es dependiendo, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo esté obrando en obediencia, ¿no es cierto?, en sumisión, de entregarnos a Él para que Él obre a través de nuestras vidas. Entonces radiamos la gloria de Dios, la hermosura, la belleza de Dios sale de la iglesia. Cuando la iglesia sale a ser y ser las manos y los ojos
y los pies de Jesucristo, se ve la belleza de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando reflejamos su carácter, ahí está, en nuestras vidas y estamos siendo hechos a su imagen, entonces radiamos su gloria. Y con eso ya termino. Me queda un slide más. Ok, ¿terminaron de escribir eso ahí? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces se dan cuenta que reflejamos de esa manera. Entonces es el hecho de que mi vida esté constantemente reflejando. Y eso es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en mi vida. O sea que no te decepciones de ver que todavía Dios está todavía obrando en tu vida. Y es Dios quien obra en tu vida. Es a través es la obra ahora de la tercera persona de la Trinidad, de hacernos a la imagen de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo hoy en día sobre la iglesia. ¿Okay? Se habla mucho del poder y que traiga avivamiento. Miren, yo escucho mucho de eso. A mí me da mucha tristeza escuchar cuando tantas iglesias hablan de servicios de avivamiento y todo eso. Realmente el avivamiento comienza cuando tu vida y mi vida estén siendo transformadas a la imagen de Cristo, realmente. De que vivamos vidas en obediencia, en santidad. Y no estoy hablando de perfección absoluta, por supuesto, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que nuestras vidas reflejen eso. Pero se habla del poder y estamos más cegados al poder de Dios, y que Dios, el poder, y que Dios se mueva el poder y todo eso, de que mi vida sea cambiada por ese poder. ¿Se han dado cuenta de eso? Por lo menos yo he observado eso y digo, qué poco se habla en la iglesia acerca de la santidad de Dios y la obediencia del Señor. Se habla mucho del poder y la manifestación y los milagros y todo eso, pero el poder más grande de que tu vida sea cambiada. Porque es ahí, a través de eso, de que Dios es glorificado y la gloria de Dios se manifiesta. Y ahí vamos a ver avivamiento, realmente. No en estos avivamientos, diríamos, hechos por hombres. Así los llamo yo. Es mi punto de vista. Bueno, termino con esto. En el futuro, su gloria se manifiesta en la segunda venida de Cristo. O sea, ¿dónde nos lleva? O sea, ahora todo esto. Que vamos a ver, últimamente, la gloria de Dios, la vamos a ver, ¿no es cierto? Todos nosotros vamos a poder estar cara a cara, ¿no es cierto? Viendo la gloria de Dios en su presencia manifestada en Cristo, en la segunda venida de Cristo. Donde también nos habla, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, en ese último capítulo de Apocalipsis, nos habla de que ya no va a haber más necesidad de sol, y eso yo lo vi en un estudio también del cielo, donde dicen, bueno, no va a haber más sol, no va a haber más luna, no va a haber necesidad de eso, sino que la brillantez de la presencia de la gloria de Dios va a iluminar la Nueva Jerusalén. Es interesante, bueno, no vamos a entrar en ese tema de estudio, pero eso es lo que nos dice, no habrá, dice, allí más noche, hablando de la Nueva Jerusalén, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 22 de Apocalipsis. Bueno, interesante, vemos que la gloria de Dios va a iluminar. Y bueno, y ahí está, Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Yo voy a pasar los slides, voy a regresar a los primeros slides para que puedan escribir lo que quedó del principio. En el futuro su gloria se manifestará en la segunda venida de Cristo. Perdón, salí un poco de... Mateo 24:30, es el pasaje que quería leerles. 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y ahí está. Ahí pudimos ver así, en resumen, bien rápido, en una hora, tan solo así muy brevemente poder tratar de entender y describir lo que es la gloria de Dios. Tan solo resumiendo, ya vimos que la gloria de Dios es la misma presencia de Dios. Es quien es Él, ¿no es cierto? Es su esencia. Y nosotros como la iglesia de Jesucristo, como redimidos ahora, teniendo nosotros mismos, siendo templos del Espíritu Santo de Dios, en esta relación íntima que ahora tenemos como padres e hijos con nuestro Señor Jesucristo, podemos ahora nosotros también manifestar esa gloria, la gloria de Cristo en nuestras vidas
cuando nosotros nos convertimos en aquellos que no viven para sí mismos, que se niegan a sí mismos, toman su cruz y lo siguen a Él. El seguir a Cristo es realmente lo que nos lleva a vivir una vida que glorifica a Dios. Y bueno, ahí es en sí, en resumen, lo que hemos visto. Dios les bendiga, gracias por haber estado escuchando, gracias por haberse conectado y que espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes el haber estado escuchando en esta clase.